Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast el día de hoy con Alicia Esperina. ¿Cómo estás, querida Alicia? Hola Rocío, súper bien. Te digo, mi calculadora ya está con fiebre de tantos números que le he hecho sacar, analizando todo lo que sucedió ayer, domingo 7. Qué día más interesante. Domingo 7. Y tuvieron su domingo 7, algunos. Oye, debemos contarle a nuestros auditores que ayer nos pasamos más de 3 horas al aire en Radio La Mega. 4, dice la Alicia. Oye, Cuatro, fue, de yo cuatro no y me media, di, 8:30. no me Sí. di ni cuenta, así que un gran abrazo a la Patti y don Fernando ahí por recibirnos ayer y conocernos presencialmente, así que un abrazo para ellos. Qué locura. ¿Ah? Y yo después llegué a Sí. pagarme a la casa, debo decir, después de tanta información, pero hoy día me desperté buscando información, qué era lo que había dicho José Antonio Cast, qué era lo que había dicho el profe Silva también, que fue el más votado. Em, Como la vez anterior fue Stingo, esta vez fue el profe Silva. Vamos a ver con esta corona cómo se comporta. Al parecer sus dichos fueron bastante más pausados y no tan estridentes como podría haber dicho, como fue en el caso de Stingo la vez anterior. Vamos a ver con el resto de los días qué tan mareados quedan con este nuevo cetro que acaban de recibir y cómo se comportan. Estoy escuchando también un poco a Javier Macaya, que era lo que conversábamos ayer mientras se realizaban las transmisiones de la Mega para saber en esta frontera que es la UDI cómo iban a recoger esto. Del presidente no he escuchado mucho, solo sé que esta mañana como que habían suspendido las cosas que tenían y se fueron al comité político. Sin duda es algo que tienen que analizar también por el lado del Frente Amplio. Bueno, hay muchos números que mirar, cosas que a ti te encantan y yo me imagino que tu calculadora nos traerá muchos el día de hoy. Sí, es interesante. Yo digo, cada uno vive las borracheras de forma personal. Hay personas que se ponen jugosas, hay otras que se van para adentro y otros que se quedan dormidos. Pero vamos a ver Otros qué se le ponen a pasa. llorar. Claro, vamos a ver qué le pasa al Partido Republicano con esta borrachera, porque yo creo que no estaba en los cálculos de nadie. Yo creo que todo lo hacía presagiar, como decía Carlos Pinto, nada, hacía presagiar, que iba a haber un triunfo grande de republicanos, iba a ser el partido más votado, iban solo, ya tiene eso en sí mismo un mérito, ¿verdad? Por haberse atrevido a ir solo, igual que el Partido de la Gente, pero a ellos les fue, es que condenadamente bien, o sea, sacar el 35% de los votos. Yo no sé si tú dimensionas eso, Rocío, pero es como que tú vas a la calle y mira, no sé, pues mira el mall, mira cualquier taco, una de cada tres personas de ahí votó republicanos. Es impresionante como votación individual. Entonces es lógico que se te vayan los humos a la cabeza un ratito, te sientas súper bien, pero el punto es qué van a hacer ahora con ese tremendo poder. Y eso es lo interesante de ver en los días que siguen, porque de que tienen un endoso súper importante lo tienen. Vamos a ver qué sucede. Claro, mira, estaba leyendo lo que dijo el profe Silva y dice definitivamente no, yo quiero darle las garantías de mi palabra a todos los que nos están escuchando, a todos los chilenos y chilenas. Desde el Partido Republicano estamos lejos de querer boicotearlo y también estamos lejos de renunciar a nuestro ideario, nuestros principios que nos han caracterizado y que no son una novedad ni una sorpresa para nadie. Definitivamente no vamos a boicotearlo. ¿Qué significa boicotear un proceso? Bueno, yo creo que no es ninguna sorpresa de que ellos habían dicho que no creían en este nuevo proceso constituyente, que la constitución no era el problema de la política, no era el problema de los problemas, no era el origen de los problemas sociales y que por lo tanto la solución a los problemas no estaba en modificar la constitución. Yo creo que esa claridad, esa nitidez en el mensaje se les premió en esta pasada y lo que habría que ver, creo yo, de ahora en adelante es qué significa esa gran votación de republicanos sumada a la gran votación de nulos y blancos. Porque no olvidemos que el señor nulo blanco obtuvo 2.687.000 votos. Es la tercera fuerza política si es que lo viésemos por bloque, porque Republicanos tiene 3.5 millones y luego viene Unidad para Chile, que sería el bloque oficialista, que tiene 2.8, y los nulos y blancos 2.7 millones. Entonces, algo significa ese voto. Ese voto, ¿qué cosa es? Enfrentado a un nuevo plebiscito de salida. ¿Es un voto que va a rechazar lo que le pongan? ¿O es un voto que está expectante y que no quería en este minuto pronunciarse?
también es interesante ver. Bueno, Siempre se yo pensó que leía, había que haber hecho ese plebiscito, ¿verdad? Y si hubiese sido así, lo más probable es que hubiese salido rechazado. no lo sé, Alicia, porque se habla, se habla, por ejemplo, con Juani, que es un asesor del Congreso y que le encanta todo este tema electoral. Él nos comentaba en un chat interno que tenemos que en elecciones con voto voluntario se espera entre un 5 y un 10% de votos nulos y blancos. Y en unas elecciones con voto obligatorio es esperable un 20% de votos nulos y blancos. Entonces también yo no sé, es muy difícil poder decir lo que tú estás señalando. Yo diría más bien que hay gente que no tiene idea del proceso, que no está ni ahí y que va por no pagar una multa y ahí votaban uno y blanco nomás, po. A diferencia de la mesa en Santiago, que todos los votos fueron nulos y blancos y eso claramente es decir, este proceso no lo valió. ¿Cachai? Pero en el resto, Pero es que cuando tú tienes hartas opciones, claro, tú puedes decir ninguna me gusta, voy voto, voto nulo, voto blanco, pero si, enfrentado a un plebiscito es binario, o sea, es apruebo o rechazo. Entonces ahí te tienes que manifestar. Entonces, si no existe, a ver, si no estás de acuerdo con el proceso, lo más probable es que votes rechazo. oye, ¿tú Si tienes es que por no crees casualidad en el- dentro de ¿Mm? tus números cuántos fueron los nulos y blancos del apruebo rechazo? De la primera, O o sea, del sea, 4 de septiembre, del que 4 fue la, no lo tengo, pero lo puedo buscar. ya, porque mientras lo buscamos, les cuento a nuestro auditorio, o sea, es interesante porque comentaba antes que teníamos el voto obligatorio. Solamente la única elección que hemos tenido voto obligatorio fue el 4 de septiembre. Todas las demás fueron voluntarios y la vez anterior, antes del voto voluntario, sabemos, para los que nos tocó votar y ir a inscribirnos, usted tenía que ir a inscribirse para votar y ahí era obligatorio. Por lo tanto, también el padrón se fue achicando, achicando, achicando porque había gente que no le interesaba y se quedaba fuera del proceso electoral para que no lo obligaran a ir a votar. Entonces, solamente tenemos esta fórmula de inscripción automática y voto obligatorio desde el 4 de septiembre. Entonces, el tema de los nulos y los blancos, un buen comparativo es el binario, que puede, como señala Alicia, que fue el plebiscito anterior del 4 de septiembre, y el de ahora para ver la relevancia. Entonces, por eso me interesaba, pero si no lo encontramos rápidamente, podemos seguir No, no nuestra lo encuentro conversación. rápidamente porque me dicen los apruebo y los rechazo, pero no me salen ni los blancos ni los nulos. Me salen. Pucha. Ya, Sí, pero para pues la eso es lo que próxima pasa, como vamos que no debe haber sido tan relevante en su minuto. a ver si. Sí, Pero de ver claro, si. en un voto que es sí o no, es mucho más fácil que tú te puedas decidir que acá que tenías cinco, cinco listas, como yo conversaba ayer, cinco cajitas en las cuales tú no estabas tan seguro por qué estabas votando. Y sí quedaron dos que eran como bastante claras, que era por un lado republicanos, que capitalizó todo el sentir, yo lo podría llevar hacia allá, todo el sentir de seguridad, de estabilidad, de certezas, lo capitalizó republicano, y por otro lado tenías todas las fuerzas de gobierno que la capitalizó la lista D, que era Unidad para Chile, que iba, como yo les decía ayer, desde el PS para la izquierda. O sea, todos los demás estaban metidos en esta lista D. Y ahí, Y dentro de la lista D, lo más votado fue el Partido Comunista. ¿Ah? Así que ojo ahí, que de verdad no fuimos a los extremos sí, y por lejos. La composición del Consejo Constitucional queda con 22 miembros del Partido Republicanos, de un 17 de Unidad para Chile, que sería el grupo oficialista, 11 de lo que es Chile Vamos, nadie de Todos por Chile, cero, eso es impresionante, cero del Partido de la Gente también, y un representante de los pueblos indígenas. así es, Digo efectivamente así, esa era otra variable que estaba bien interesante, si es que se iba a lograr el porcentaje que se necesitaba de votación para poder subir un escaño. Recordemos que habían solo dos personas, dos candidatos, y se requería paridad. Yo no vi si es que superó como para que hubieran habido dos. No, se no, no, alcanzó no para llegaron, uno solo. llegaron al 3% y necesitaban el 3,5 para tener Ah, dos. igual sacaron bastante, ¿ah? Bastante, bastante opino yo. Bastante. Sí, sí. Y dicho sí, Rocío, la convención queda con un 43% de miembros de republicanos. O sea, pueden escribir prácticamente junto con Chile Vamos la constitución completa. Y aquí viene el dilema. ¿Van a escribir algo muy distinto de la constitución actual
van a aprovechar de poner los temas de seguridad, por ejemplo, lo que decíamos de la defensoría de las víctimas y ese tipo de cosas, como para encarnar quizás sus propuestas y dejarlas puestas en un nuevo proyecto de constitución y luego llamar a aprobar, o van a decir, no, ¿sabes qué? Yo voy a escribir la misma constitución que ya está, porque en realidad, como lo dije antes de partir, este no es el problema, así que dejémosla tal cual. Ese es el dilema ahora. Sí, pues vamos a ver qué queda. Ahora, yo leía en ese sentir el ánimo en el cual se enfrentan a este proceso y toma aquí al profe Silva de Santiago, que fue el que sacó la mayor cantidad de votos, y dice, nos vamos a aportar. En primer lugar, dice, a ver, voy a retroceder un poco, esto está en la tercera, por si ustedes lo quieren revisar, dice, sobre el ánimo con el que se enfrentan en este proceso, dijo, nosotros vamos a aportar, en primer lugar, la sobriedad de un proceso que nunca hemos deseado en que estamos embarcados, porque así lo decidieron los poderes establecidos, la institucionalidad. Y por tanto, vamos a partir de un piso que es la constitución que tenemos, que creemos que es buena. Y honestamente creemos que el pronunciamiento que esperamos ver del electorado hoy día confirma precisamente eso. Nosotros nunca nos hemos cerrado a las reformas de la Constitución, nunca hemos desconocido los problemas que aquejan al país y definitivamente queremos aprovechar también este proceso porque nos presentan oportunidades para introducir esas mejoras que nunca, insisto, hemos desconocido. Pregunta, Alicia, ¿dónde quedan las bases y las 12 bases del proceso del acuerdo? Porque aquí ya partimos de la base anterior. ¿Cómo se traducen, cómo se van a traducir aquí en el proceso y dónde queda el comité de expertos que iba a entregar una propuesta? Porque si la base es la constitución que tenemos actualmente, ¿qué está pasando con esto? O sea, ¿te atreves a tirar algunas líneas de cosas que ya que puedes ver más o menos plasmadas dentro del nuevo proceso? O sea, yo creo que efectivamente las 12 bases se van a respetar, yo creo que no se van a salir de ese marco. El comité de expertos la va a tener fácil porque yo creo que nadie va a proponer cosas muy distintas de lo que está actualmente, y el gran nudo, que es el tema del Estado social democrático de derecho, que la gente lo ha traducido como tener derechos garantizados en la Constitución, yo creo que va a ser absolutamente respetado, con la pequeña salvedad de que esos derechos van a ser progresivos, o sea, significa que en la medida de lo posible, respetando la regla fiscal, y con provisión mixta, en donde yo creo que los privados van a tener un rol fundamental también en la provisión de servicios. Yo creo que así va a quedar establecido. Por lo Yo tanto, también. no es tan distinto a lo actual. Sí, yo también creo que no es tan distinto del actual. Me queda la duda qué pasa con el Estado Social y Democrático de Derechos, si eso se va a respetar y cómo se va a entender. Yo creo que a lo mejor queda como un título, pero finalmente esta consagración que ya había quedado de acuerdo, ojo, en el comité de expertos había quedado consagrado que se mantenía un estado, o sea, la posibilidad de elegir, ¿cierto? De tener el privado como un oferente también. Y como indicación se había ingresado el retirar esa propuesta. Yo creo que eso va a tener que mantenerse, de lo contrario van a entrar ahí en una pugna. Vamos, esa es otra de las dudas que va a quedar, cómo se resuelve la discusión dentro del comité de expertos, porque recordemos que el 7 de junio tienen que entregar esta propuesta. Sí, pues ahora viene esta etapa interesante, que es entrar ya de lleno a la redacción y ver qué artículos están ahí. Yo confieso que no me he metido en ese documento, no lo he revisado, así que no sé exactamente el detalle de las indicaciones. Yo creo que un capítulo muy interesante va a ser el tema del sistema político. ¿Te acuerdas, Rocío, eso de que le van a poner una especie de piso mínimo a los partidos para poder existir? Y a la luz de los resultados que tuvimos, es muy grande la tentación para el Partido Republicano decir, mira, los que tienen menos de 30% no existen. Porque son los únicos que tienen 35. Todo el resto, el que más les sigue de cerca, tiene 9,1, que es la UDI, después viene el Partido Comunista con 7,7, Renovación Nacional con 7,6, el socialismo con 6, y luego empiezan los cinquitos, que los cinquitos era como el piso mínimo. Entonces se estarían salvando súper poquitos partidos. Yo creo que ese va a ser un capítulo bien interesante de ver cómo se analiza, porque ahora tienes ya una radiografía que te indica más o menos cuánto pesa cada uno. Sí, es bien interesante. Ahora, también he escuchado las declaraciones de Javier de Macaya, el presidente de la UDI, porque a pesar de que esta elección es senatorial,
que podríamos hacer el símil de cómo le fue a cada uno de los partidos, de cuántos escaños se perdieron, por ejemplo, porque la UDI tiene 8 escaños, si no me equivoco, en este minuto en el Senado y terminan con 6 escaños como consejeros constituyentes, se pierden. Pero él decía, los incentivos estaban puestos de otra manera. No estábamos pensando en ese 5% de elección electoral ni aquí, y como buen político, decía, lo que nos interesa es que el proceso avance y cómo vamos a tener el resultado si es que vamos a llegar a diciembre con una propuesta que logre encantar a la ciudadanía. Es es súper interesante qué es lo que va a pasar de ahora en adelante. Para mí es muy interesante ver cómo la corona, cómo se ponen esta corona, cómo tienen este poder. Vamos a ver realmente quién es republicano a través de este proceso. Yo creo que eso es Es muy, sumamente relevante. es muy entretenido porque piensa que, a ver, nadie puede negar que este proceso fue democrático. Votó el 85% del padrón, era voto obligatorio, o sea, aquí se expresó 85, 80, la cifra creo que oficial era, 84,87, así que es el 85% del padrón, mira, 12,8 millones de 15,1 millones. Así que fue absolutamente masiva la participación, fue democrático, el pueblo chileno eligió. Entonces, explícame, Rocío, cómo este mismo pueblo de Chile hace 2 años eligió la lista del pueblo. ya, Después pero eligió al presidente Boric por sobre Kast y ahora eligió al Partido Republicano. O sea, este pueblo de Chile le entrega el poder a alguien, te le dicen, yo te paso la guitarra, a ver si tocas bien, y si empiezas a tocar cualquier cuestión, yo te agarro la guitarra y te la quito. Entonces, ojo, porque ahora se le pasó la guitarra al Partido Republicano. Entonces, si es que ellos quieren pretender tener opciones presidenciales en 3 años más, tienen que afinar bien la guitarra y empezar a tocar bien bonito y no volverse locos, porque si no, les van a quitar de nuevo, de la misma forma pendular, el poder. sí, escuchaba a, hoy día en la mañana también a Francisco Vidal, porque también para mí es súper interesante los análisis que hace él y como buen historiador, qué números trae para atrás, porque yo creo que la historia igual es bastante cíclica y también podemos ir viendo qué tan extrañas son estas respuestas que da la ciudadanía. A ver, primera instancia, hace un año, hace menos de un año atrás, el 4 de septiembre, esto fue el mismo resultado, o sea, el rechazo ganó en un 62%. Y si sumamos como rechazo 3 listas al PDG, a Republicanos y a Chile Vamos, o Chile Seguro, que se llamaba en esta lista de el nombre fantasía, saca calcado lo mismo. Cao. Sí, po. Calcado, o sea, no hubo grandes modificaciones. Sí. Quizás en ese minuto no podíamos ver un zoom y saber cuál era la apuesta que estaban haciendo. Podemos ver que en ese minuto la apuesta, tenías dos grandes apuestas de qué era el rechazo y ahí sí podemos entrar a lucubrar un poquito qué significaba, porque por un lado tenías un sistema de no quiero que el proceso continúe y cerrémoslo aquí. Y si eso lo sumamos ahora y lo asociamos a republicanos y PDG, ¿cuántos números nos dan, Alicia? Si tenemos 37 más 5 será 42. 35 republicanos, PDG 5 sería 40. 40 ya. O sea, un 40% de la población, si hubiésemos plebiscitado, o sea, si hubiésemos hecho el plebiscito de entrada, Malo, nulo y blanco, acuérdate. es que yo eso sí, sí Que eso, tiro. eso es una gran masa, entonces no hay que considerar como que no existe. Yo lo dejaría ahí como Ya, pero estoy alguna... mirando el 60. Ok, Sí. en puede ser que en el nulo y blanco también hayas interferido un poco, pero si lo llevamos a los números completos, en este caso, ¿cuántos fueron los números blancos? ¿20 fue más? ¿25? Fueron 2,600,000 votos. Ya, pues, pero ¿Sí? ¿cuánto en porcentaje? Lo que pasa es que el porcentaje, a ver, estos 35% republicanos están sobre los válidamente emitidos. Los blancos y nulos se dejan aparte. Entonces Ya, tendríamos que hacer el rectaje de los números considerando todos y sacando el porcentaje efectivo. Así que el 100% fueran todos los votos, fueran los 12,400,000. No me demoro nada. Sigue hablando ya, y yo le mientras tú los haces, yo les cuento cuál sería mi análisis. Entonces, si tenemos por un lado, si vemos con los votos válidamente emitidos, efectivamente las personas que tuvieron una opinión, tendríamos aquí un 40% de personas que nos viene diciendo que no quería un nuevo proceso, que no quería pasar por este proceso constituyente y quería hacer modificaciones a nivel de Congreso de la nueva constitución. ¿Te acuerdas lo que nos decía la academia? La academia nos decía siempre que tenía un piso mínimo de un 60% de personas que querían ir por este proceso. 60%. Y esto queda
para mí queda de vuelta. Ahora, si lo rebarajamos y vemos los votos válidamente emitidos, yo no creo que sea, o sea, no válidamente emitidos, sino que el universo total de votos, yo no creo que vayamos a tener un resultado tan distinto. Puede bajar más, o sea, bajaría, obviamente, el porcentaje de tanto de republicanos como de el PG. ¿Qué te dicen? Po. Republicanos queda con 27,7, 27. 28 para Sí, redondear, PDG 4, o sea, ahí habría 32 y los números 32%. blancos 21. Entonces esos 32 más de los 21 son 53. Entonces ese es mi punto, o sea, al final Ya, pero es que podría los haber... nulos. No, No, sí párate un poco, pues no podéis lo sumarlo de sé, esto. nadie se puede adueñar de los nulos y blancos, ese es el Hoy nuevo botín. recordemos que los del INSOC el INSOC es como el lugar donde ganaba Giorgio Jackson. Y si yo tiro ese ejemplo para el otro lado, esos blancos o nulos corresponden a un proceso más refundacional, ¿cachai? No a un proceso de no hagamos esta cuestión. Entonces, no me puedo adueñar completamente de los nulos y blancos, pero sí puedo mirar efectivamente aquellos que están diciendo fuerte y claro, no queríamos seguir con un nuevo proceso y esos eran republicanos y era el PDG. Y eso dentro del universo total de personas que votó fue ¿cuánto? 30 y ¿cuánto? Dos, treinta y dos. dos Entonces, ojo, queridos republicanos y personas que ustedes están votando ahí, está bien, son mayorías circunstanciales, pero son un 32% de personas que no querían pasar por esto nuevamente. Solo un 32%, entonces seamos súper cautos, ocupemos bien las mayorías representativas que tenemos dentro del país. Entonces, ya, ustedes tienen una idea, efectivamente son mayoría, quedaron conformados como mayoría dentro de este nuevo consejo, tienen ustedes sus propios ideales, tienen ustedes aquí algo bien apegado y son bastante claros en decir qué es lo que les gustaría, pero dentro de ese que les gustaría representan a un 32, a un 35%, si lo vemos como votos mayormente emitidos, de la población total. Entonces, con grandes poderes vienen grandes responsabilidades, dijo un gran pensador de Spider-Man, y aquí tienen la responsabilidad de tratar de volverlos a unir, porque dentro del proceso hay varias personas que tenían esperanza, que las perdieron el 4 de septiembre también, porque hay varios que se restaron del proceso y llamaron a votar nulo, porque no creían que íbamos a ser capaces de encontrarnos en este proceso ya. Entonces, ojo ahí. Pero te das cuenta que todo se hubiera simplificado con un plebiscito de entrada y no estaríamos en estas elucubraciones. Oye, Alicia, te debo contar lo siguiente, nunca puse el timer. Así que no, Ya, yo tengo la hora, no te sé digo cuánto al nos queda de tiro. programa. Nos quedan 2 minutos. 2 minutos. Todo se hubiera simplificado. ¿Sí? ¿Qué quería Alicia? Si hubiéramos tenido un plebiscito de entrada, porque ahí se despeja el tiro, un plebiscito de entrada con voto obligatorio. No olvidemos que el anterior fue con voto voluntario. Sí, por Entonces, eso yo no me he ido a mirar más atrás, que era, que esos eran los otros números que te había dicho. Ya, entonces estaba hablando de Francisco Vidal, que esto se repite del 4 de septiembre. Él comentaba que en el año, que cuando hubo el plebiscito de Pinochet para derrocarlo, se cumplió exactamente lo mismo después, los mismos números cuando sale Elwin y Vigi. ¿Ya? O sea, esto se repite y después se repite, como que la suma entre Vigi y Frafra versus Elwin fue lo mismo que el plebiscito anterior, en el corto tiempo. Entonces no es que vayamos dando tumbos tan grandes, sino que se va desmenuzando un poco qué es lo que hay adentro, quizá. Y, y sí, pues, ahora pero es versus el anterior. importante, pues, cómo se desmenuza adentro. O sea, ahora, en el fondo, va a seguir el presidente Boric gobernando con el mismo discurso con que venía, o va a leer y va a decir, bueno, yo en realidad me eligieron, pero me eligieron para que yo gobierne a este pueblo y este pueblo me está dando un mensaje distinto al que yo pensé que era lo que quería, así que tengo que rectificar, o se va a imponer el mensaje de Camila Vallejo que dijo que el gobierno no iba a cambiar un ápice su discurso ni su programa independiente del resultado que hubiese en las elecciones. ¿Qué crees tú? Yo creo que se va a moderar, pero sin duda los más apaleados fueron la concertación, que en este minuto no tiene a nadie dentro del proceso, que su lugar, a ver, si hablamos de historia y cómo esto va avanzando, podemos repetir el proceso de polarización que tuvimos para el 73, que fue resultado fue una foto de un minuto, pero viene una historia detrás. Y en este minuto
vamos a ver si efectivamente el presidente Boric repite lo que hizo Salvador Allende en su minuto y se sigue polarizando aún más y yendo ese nicho, o ya que a la concertación le fue tan mal, va a volcarse en este proceso de acuerdos. A mí me gustó lo que dijo Macaya, me gustó, es decir, nosotros somos capaces de perder en pos de que el proceso al final salga bien, aunque suene muy advenedizo, o sea, me conviene este discurso, creo que es lo correcto en política. No sé si me entiende, porque es muy fácil atrincherarte y decir, yo voy como discurso y te voy a ir a pegar. Y es muy fácil caer en esa tentación. Pero si queremos que el país se reencuentre, que no sigamos fragmentados, tenemos que asumir que tenemos que perder también, o sea, que no podemos ganar siempre. Entonces, ahí no sé no No sé qué sé, hacer el no presidente sé. Boric. ¿Ah? Yo voy a ver lo que sigue pasando estos días porque vienen de... Ahora yo creo que ya vienen un poquito... A ver, no sé, van a empezar las campañas municipales, supongo, y debe haber muchos partidos que deben estar pensando aquí no vamos a sacar ni uno. Entonces, ¿cómo nos reacomodamos? ¿Cómo cambiamos el discurso? ¿Cómo leemos este resultado? ¿Qué hacemos de distinto? ¿Saben hacer algo distinto, digo yo? Porque de repente, si nos vamos a las encuestas, Rocío, o sea, Congreso, partidos políticos, siempre, siempre mal evaluados, y ahí seguían con su misma cantinela, con lo mismo, los problemas siguen donde mismo. Entonces, yo digo, ¿tienen solución o realmente tienen techo y hasta ahí llega la cosa? Esa es la pregunta que digo. Entonces, la ciudadanía quizás está castigando eso también, está diciendo, ¿sabes que ustedes no les creo nada ya? Y Yo aparece creo, este nuevo que es republicano y republicano que con este discurso de que yo no quiero seguir con este proceso porque por ahí no va la cosa, y se fueron todos los votos para allá. Entonces, ojo, leamos bien la cosa. estoy de acuerdo contigo. Y en ese sentido, yo sí creo que hay un tema también de los tiempos en los cuales vivimos que queremos que las cosas se resuelvan. O sea, cuando tanto tiempo no diste solución rápida a los problemas, pero sí tenemos que pararnos y mirar de a dónde venimos. O sea, Chile sí creció, hubo un momento en que sí nos estancamos, Chile sí estaba dando resultados, sí estábamos avanzando y algo pasó que nos paramos. Es, también se sabe que hay crisis de crecimiento. Esta es una crisis de crecimiento. ¿Cómo nos estamos respondiendo? ¿Cómo vamos a dar respuesta a las problemáticas, que estamos teniendo, cosas que nos resultaban ver con ojo crítico? ¿Qué resultaba? ¿Qué no resultaba? Era lo que eventualmente en una constituyente se iba a visualizar. Era un proceso reflexivo que íbamos a pasar. No sé si como quedó conformado hoy en día, vamos a ser capaces de hacer eso o simplemente decir, chao, sigamos de aquí para adelante y ahora la música la ponemos nosotros. Pero Republicanos está en el proceso constituyente, que no es política pública, que no es inmediatamente de gestión, que no es ir a resolver los problemas. Entonces, vamos a ver cómo se plantan para resolver el problema en el cual ellos están llamados a resolver, pero el resto, ¿cómo se mueve a raíz de esto? No sé. Estaba muchas políticas podcast, debo decirlo. Ya querida Lisa, llegamos al final, ¿o no? ¿Estamos? Estamos. Bueno, muchas gracias, queridos auditores, a Radio Mía y Radio La Mega y que, por supuesto, Alicia Desperina. Nos Chau. vemos. Chao, chao.